Hola con todos y todas, mi nombre es Carmela García, yo soy miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y también laboro como consultora independiente en el área de Derecho Internacional. Es mucho gusto contar con ustedes. El Estatuto de Roma es un tratado que se establece precisamente con miras a crear la Corte Penal Internacional. Y en esta medida es un tratado muy importante, pues la Corte Penal Internacional es el primer tribunal penal internacional con carácter permanente y va a tener entonces este tribunal jurisdicción respecto a los crímenes que están previstos en el Estatuto de Roma y que sean cometidos en el territorio de los estados parte o por nacionales de los estados que han ratificado los estados parte, ¿no? Entre las principales medidas y lineamientos que se establecen, pues tenemos en primer lugar que resaltar el establecimiento de la competencia respecto de 4 crímenes que están definidos en el Estatuto de Roma, que son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Dicho sea de paso, este último, si bien se encuentra considerado dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 5 del estatuto, su definición como tal fue incorporada a través de una enmienda que es denominada la enmienda de Kampala sobre el crimen de agresión. Pero además de esto establece o recoge más bien una serie de principios rectores del derecho penal internacional que ya habían sido establecidos a través de la jurisprudencia de tribunales internacionales anteriores, como eran los tribunales militares de Nuremberg y de Tokio, establecidos después de la Segunda Guerra Mundial, y los tribunales creados por el Consejo de Seguridad en la década de los 90, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Y, por ejemplo, entonces recoge, o mejor dicho, reafirma la responsabilidad penal internacional de los individuos, recoge también la idea de la responsabilidad de los jefes y superiores, también la improcedencia del cargo oficial, es decir, que el hecho de que una persona tenga un cargo de autoridad dentro de un Estado no significa que eso les exime de responsabilidad penal. Por supuesto, también el principio de imprescriptibilidad de los crímenes internacionales y en el caso del Estatuto de Roma un principio particular de este sistema que es el principio de complementariedad. Y además de estos lineamientos principales, tendríamos, por supuesto, toda la regulación de la Corte Penal Internacional en tanto órgano judicial, pero también como un organismo internacional, como una organización internacional que va a contar entonces con una asamblea de estados parte que se reúnen todos los años en diciembre. También va a contar con una secretaría que se encarga de todos los aspectos administrativos, la magistratura, por supuesto, y una fiscalía de la Corte Penal Internacional que va a realizar todas las investigaciones para avanzar los casos ante las diferentes salas que tiene la Corte Penal Internacional. Y ese es un breve resumen del Estatuto de Roma y también su importancia, ¿no? Muchas gracias por esta pregunta. El Estado peruano ha ratificado el Estatuto de Roma el 10 de noviembre del 2001, es decir, ya hace 20 años que se ratificó y el estatuto entró en vigor oficialmente el 1 de julio del 2002. Entonces el Perú se encuentra obligado por el Estatuto de Roma y además forma parte pues, de los estados que se encuentran suscritos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional desde dicha fecha. Es importante resaltar que en el marco del Estatuto de Roma, y como ya había adelantado un poco en la introducción, no solo tenemos el Estatuto de Roma, sino también se cuenta con una serie de enmiendas que han sido adoptadas a través de los años
precisamente para añadir, por ejemplo, algunos aspectos sustantivos en la lista de crímenes que se encuentran prohibidos, y en este sentido es clave que el Perú pueda también no solo pues, ratificar el Estatuto de Roma como ya lo ha hecho, sino también ratificar estas enmiendas, que hasta la fecha son 7 enmiendas, de las cuales 6, como decía, son sustantivas y respecto a las cuales el Perú todavía tiene pendiente este proceso de ratificación. Y estas enmiendas son, en primer lugar, las 2 enmiendas de Kampala, y se llaman enmiendas de Kampala haciendo referencia a la conferencia de revisión que se realizó en el 2010 en Kampala, y que adoptó 2 enmiendas, una respecto al artículo 8, para añadir una serie de crímenes de guerra que ya se encontraban en el listado de conflictos armados internacionales, para añadirlos en el listado de conflictos armados de carácter no internacional. También en la otra enmienda de Kampala es la que se refiere al crimen de agresión, que les mencionaba, está dentro de la competencia de la Corte, conforme al Estatuto de Roma, pero su definición, su tipificación fue pospuesta a un momento posterior en que se pudiera llegar a este acuerdo. Además, contamos con 3 enmiendas de 2017, también respecto al artículo 8 sobre crímenes de guerra, que añade 3 conductas al listado de crímenes de guerra, tanto conflictos armados internacionales como no internacionales. Y finalmente contamos con una enmienda que fue adoptada en 2019 respecto a una conducta que es la prohibición de hacer padecer hambre a la población civil, que estaba dentro del listado de crímenes de guerra de conflictos armados internacionales, y la idea de esta enmienda es incluirlo también en el listado de crímenes de guerra en conflictos armados no internacionales. Entonces tenemos al menos 6 enmiendas sustantivas que han sido ratificadas ya por algunos estados. En el caso de las de Kampala han sido ratificadas por al menos 40 estados, y varios de la región como Argentina, Chile, Paraguay, El Salvador, entre otros. Y en el caso de las otras enmiendas, se cuenta en el caso de las de 2017 con 9 estados que han ratificado, y en el caso de la de 2019 con 6 estados. Sin embargo, el Perú todavía tiene pendiente esa ratificación. Entonces, eso es a nivel de los tratados que componen pues, el sistema del Estatuto de Roma. Y ahora, en cuanto a las medidas de implementación, el Perú cuenta con un capítulo, o mejor dicho, toda una sección dedicada a la regulación de la cooperación con la Corte Penal Internacional en el Código Procesal Penal. Esto está regulado en la sección 7 del libro séptimo del Código Procesal Penal, que regula precisamente las medidas de cooperación del Perú en cuanto a la detención y entrega de personas, detención provisional, otros actos de cooperación que se requieran con la Corte Penal Internacional. Y en cuanto a los aspectos de tipificación de los crímenes internacionales, lamentablemente han habido muchas, muchas iniciativas para poder realizar su implementación a nivel nacional, pero no han tenido éxito hasta la fecha. Muchas gracias por esta pregunta. En cuanto a los aspectos de cooperación, de hecho, el Perú ha sido uno de los primeros estados de la región en contar con una legislación que permita ejecutar la cooperación con la Corte, y en este sentido es una legislación modelo para la región, y el Perú ha jugado entonces un papel importantísimo. Sin embargo, en cuanto a lo que sería la tipificación de los crímenes como tal, este sería un aspecto que tenemos pendiente. Si miramos el Código Penal actual, de los 4 crímenes de la competencia de la Corte, es decir, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión, únicamente el crimen de genocidio se encuentra recogido en el Código Penal. Esto quiere decir que no contamos con los tipos penales para poder aplicar los crímenes de lesa humanidad, el crimen de agresión, y en el caso particular de los crímenes de guerra, algunos de ellos se encuentran regulados a través de precisamente el Código Penal Militar Policial.
Y como digo, algunos de ellos porque incluso esta norma fue sujeta a una evaluación del Tribunal Constitucional que finalmente dejó solo en vigor las disposiciones respecto a crímenes de guerra referidos al uso de medios y métodos prohibidos por el derecho internacional humanitario, pero esta norma tiene un carácter jurisdiccional muy acotado. Estamos hablando, como decía, del Código Militar Policial, por lo cual no podría permitirse el juzgamiento por este tipo de crímenes a otras personas fuera de ese ámbito. Y en esa medida, entonces, el gran reto que tiene el Perú, y yo mencionaba que han habido múltiples intentos por justamente lograr esta tipificación a nivel de principalmente el Congreso. Se han ingresado varias propuestas legislativas, por ejemplo, una propuesta legislativa en el 2003, otra en el 2005, luego hubo una propuesta legislativa en el 2007 que se planteaba también incorporar estos crímenes en el Código Penal. En el 2012, este proyecto de ley específica para incorporar los crímenes del Estatuto de Roma fue juntado con los proyectos para hacer una reforma al Código Penal y lamentablemente no alcanzó a ser discutido antes de que termine el periodo de la legislatura. En 2016 nuevamente se revivió esta iniciativa y lamentablemente no se logró el debate. Y en los últimos años, a partir del 2018 aproximadamente, ha habido, mejor dicho, un gran esfuerzo de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por trabajar un anteproyecto de ley especial para poder incorporar estos crímenes, y hasta donde tengo conocimiento, a la fecha todavía se está trabajando en el borrador final de este proyecto para que luego pueda ser remitido al Congreso. Entonces esta es la gran tarea que tenemos pendiente a nivel del Perú, sin la cual entonces no contamos con las herramientas jurídicas necesarias para poder responder en caso se cometieran este tipo de crímenes en nuestro territorio, a nivel de nuestros tribunales nacionales, por supuesto. Muchas gracias. Esta es una pregunta que se suele hacer en diferentes espacios en los que he tenido la posibilidad de hablar un poco sobre el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, y muchas veces a nivel del Perú nos preguntamos también si la Corte Penal puede juzgar lo que sucedió en nuestro territorio entre 1980 y 2000, y de qué manera entonces también contar con esta implementación puede ayudar. Y para esto creo que hay dos principios que son muy importantes del derecho penal que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, respecto a la competencia de la Corte Penal Internacional, voy a hacer referencia al principio de no retroactividad de la ley penal. Y esto está recogido también en el Estatuto de Roma, que es muy claro al precisar que la Corte Penal Internacional solo tiene una competencia temporal a partir de la entrada en vigor del estatuto. Si bien estos crímenes no prescriben, lo que significa que la acción penal podrá seguir siendo ejercida sin importar cuánto tiempo pase, para efectos de la competencia de la Corte Penal Internacional. Ojo, otra cuestión es la competencia de los tribunales nacionales. Estos crímenes solo pueden ser vistos si han sido cometidos a partir del 1 de julio del 2002, por lo tanto, la situación del Perú en el periodo señalado no entraría dentro de su competencia. Ahora, en cuanto a lo que es la implementación normativa, es importante recordar el principio de legalidad, que es un principio clave en el derecho penal, tanto nacional como internacional, que sí, lo que señala es que tiene que haber una norma previa para que se puedan juzgar estos crímenes. A nivel del derecho internacional hay una diversidad de fuentes, ¿sí? Entonces, no solamente encontramos tratados que tipifican los crímenes internacionales, como puede ser el Estatuto de Roma, sino también
otras fuentes, como pueden ser la costumbre, y por supuesto tratados previos que hubieran tenido alguna disposición al respecto. Entonces podemos afirmar que el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, incluso el crimen de agresión, ya existían a nivel de norma internacional antes del Estatuto de Roma. ¿Sí? Ahora, a nivel nacional, se entiende que el principio de legalidad requiere una norma escrita. Y para ello, entonces, tenemos que ver qué norma estaba vigente al momento en que se cometieron estos crímenes. Lamentablemente, si hoy en día tuviéramos esta ley especial que ya implementa los crímenes del Estatuto de Roma, esta ley recién la tenemos al día de hoy. No la podríamos aplicar de manera retroactiva. Tenemos que mirar la norma que existía en ese momento. Por lo tanto, no sería posible que estas medidas de implementación puedan tener o ser aplicadas de manera directa en este tipo de procesos. Lo que sí puede ayudar es a que el Estado pueda tener las herramientas jurídicas necesarias para atender a otras situaciones que surjan en la actualidad, ¿no? Podríamos pensar en toda la situación que se vive en el BRAEM y lo que está sucediendo ahí, y de repente que el Estado pueda tener las herramientas para poder juzgar de manera adecuada lo que se está cometiendo también por parte de actores no estatales, ¿no? Como los grupos que están operando en ese espacio. Pero no quiero terminar esta respuesta sin hacer hincapié en que el hecho de que estos crímenes no se encuentren tipificados en la norma peruana que es aplicable respecto a las conductas de 1980 a 2000, esto no significa que las consecuencias jurídicas de estos actos no se puedan aplicar. ¿Y a qué me refiero? El tipo penal que se utilizará entonces va a ser el tipo penal vigente, ¿no? Si miramos la sentencia, por ejemplo, por los casos de Barrios Altos de la Cantuta contra el expresidente Alberto Fujimori, vemos que se utilizaron los tipos penales ordinarios. Sin embargo, a la hora de considerar las consecuencias jurídicas, se tomó en cuenta que a nivel internacional estos actos sí calificaban, conforme a la normativa internacional vigente, como crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto no prescribían y tenían que ser considerada esta gravedad, por ejemplo, al evaluar la pena u otras medidas que se podían adoptar. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos dos factores a la hora de analizar este tipo de crímenes. Listo. Sí, quería mencionar que más allá de los temas de implementación a nivel nacional, lo cierto es que el Perú ha sido muy activo en el proceso también de negociaciones para llegar al Estatuto de Roma, y también participa todos los años en la Asamblea de Estados Parte. Como decía, se lleva a cabo en diciembre, normalmente la primera semana de diciembre, es decir, este año ya se llevó a cabo la Asamblea de Estados Parte y se está discutiendo en la actualidad un tema muy importante que quizás no se tiene tanto conocimiento a nivel general, pero es un proceso que se ha iniciado desde finales de 2019. De hecho, la Asamblea en el año 2019 adoptó una serie de resoluciones para poder llevar a cabo este proceso, que es denominado el proceso de revisión de la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Es buscar cómo mejorar la actuación de la Corte en todos sus niveles administrativos, judiciales y fiscales, para que pueda cumplir de la mejor manera con su objetivo de lucha contra la impunidad por los crímenes internacionales. Y entonces se ha iniciado este proceso, que es un proceso que va de la mano con los estados para ver cómo mejorar el Estatuto de Roma. Se emitió en el año 2020 un informe de expertos independientes que detallaba una serie de hallazgos sobre qué aspectos de repente se podían mejorar o no estaban funcionando de la manera adecuada, y además estableció
una lista de recomendaciones. Estas recomendaciones, entonces luego han sido tomadas en cuenta por los estados en la asamblea del año pasado, es decir, de diciembre del 2020, se negoció establecer un mecanismo de seguimiento a nivel de la Asamblea para poder implementar estas recomendaciones y decidir cuáles se priorizaban y ver cómo se iba a dar una progresiva mejora de toda la Corte Penal Internacional y el sistema del Estatuto de Roma, y ese ha sido también uno de los temas clave que se ha discutido este año a nivel de la Asamblea de Estados Parte, así como la elección de los fiscales adjuntos o de la fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional. A partir de este año, del 15 de junio del 2021, tenemos un nuevo fiscal, pues terminó el periodo de 9 años de la fiscal anterior Fatou Bensouda, y ha iniciado entonces el fiscal Karim Khan sus acciones, y un gran apoyo entonces que tiene el fiscal es esta figura del fiscal adjunto, que también ha sido elegida ahora en diciembre por los estados parte, así que tiene una labor muy importante, y si quieren conocer un poco más sobre la asamblea y qué decisiones se toman, les recomiendo que revisen la página de una organización que se llama Coalición por la Corte Penal Internacional, en inglés Coalition for the International Criminal Court, y todos los años publica una serie de actualizaciones diarias de las discusiones y temas que se han ido abordando en la asamblea. Principalmente está en inglés, pero también pueden encontrar recursos en español, y les recomiendo que revisen. Y finalmente, una invitación a que puedan enterarse un poco más de la labor de la Corte Penal Internacional, ya que este año se ha abierto la primera investigación respecto a un país de la región, que es precisamente la investigación respecto a la situación de Venezuela, y entonces probablemente esperemos que en los próximos meses ya podamos tener noticias sobre los avances de esta investigación, y lo que seguiría en estos pasos es entonces que la Fiscalía pueda investigar, pueda identificar casos que va a llevar adelante frente a la Corte, y de ahí se van a emitir órdenes de arresto, por ejemplo, respecto a las cuales va a ser muy importante la cooperación de los estados para poder ejecutarlas donde se encuentren las personas que tienen estas órdenes, y aquí entra, por ejemplo, la legislación de cooperación que el Perú tiene y que va a ser muy importante si es que el Perú pudiera jugar un papel en ese sentido en el apoyo a este tipo de acciones, ¿no? Y luego tendríamos seguramente los primeros casos respecto a crímenes que se habrían cometido en la región. Sí hay exámenes preliminares, que son precisamente una primera mirada, un primer acercamiento a situaciones antes de abrir una investigación. Sí hay y han habido exámenes preliminares de la región, pero nunca se había llegado a esta etapa de investigación. Así que va a ser muy importante tener también en cuenta estos desarrollos. Eso sería todo por mi parte, y les agradezco nuevamente la invitación a IUS 360 y a todos y todas por su atención.